En este video estudiaremos las oscilaciones amortiguadas. Un movimiento armónico simple es un movimiento completamente ideal en el que la energía se conserva. Sin embargo, esto no ocurre en un sistema real. Como vemos en esta simulación del movimiento de un péndulo simple, a medida que el sistema comienza a oscilar, la amplitud de esta oscilación disminuye hasta que en algún momento ese sistema se detiene completamente. Esto ocurre porque sobre este bloque actúa una fuerza disipativa y en consecuencia hay una pérdida de energía. Para este péndulo simple actúa una fuerza de resistencia del aire que atenúa el movimiento o la oscilación de este sistema y por tanto decimos que el movimiento de este péndulo simple está amortiguado. A primera vista, el amortiguamiento en un oscilador puede ser una característica indeseable. Sin embargo, en muchas aplicaciones se usa una cantidad controlada de amortiguamiento para atenuar las oscilaciones no deseadas, como por ejemplo lo que ocurre en un sistema de suspensión de un automóvil y en un sistema de amortiguamiento de un puente. Un ejemplo de un oscilador armónico amortiguado se presenta en la figura, donde se tiene un sistema masa-resorte que está inmerso en un fluido viscoso. Cuando ese bloque de masa m se mueve, el fluido ejerce una fuerza de resistencia o una fuerza amortiguadora que tiende a atenuar el movimiento de ese bloque. Esa fuerza amortiguadora es proporcional a la velocidad del bloque y está dada por esta expresión, donde V1 y V2 son dos constantes, V viene siendo la velocidad del bloque. Además, la dirección de esta fuerza amortiguadora es contraria a la velocidad del bloque. Cuando esa velocidad es pequeña en comparación con esta cantidad V1 sobre V2, el segundo término de esta ecuación es despreciable y la fuerza amortiguadora estaría dada por la constante de amortiguamiento V multiplicada por la velocidad. Esa constante de amortiguamiento depende de la forma que tenga este bloque y también de la viscosidad del fluido. Las unidades en el sistema internacional vienen siendo unidades de fuerza sobre velocidad, que sería Newton por segundo sobre metro. Ahora encontremos la ecuación diferencial de un sistema amortiguado, utilizando la segunda ley de Newton. Para esto identifiquemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el sistema. En la figura A, cuando el sistema está en equilibrio, actúa un peso dirigido hacia abajo, el peso del bloque, y una fuerza elástica dirigida hacia arriba porque ese resorte está estirado. El efecto del peso del bloque es desplazar la posición de equilibrio de ese sistema a la posición que tiene el bloque cuando éste se suspende del resorte, que estaría representada por esta posición x igual a 0. Si queremos que ese sistema oscile, debemos perturbarlo, por ejemplo, desplazando el bloque una cantidad x hacia abajo de esta posición y soltarlo. Así, el bloque va a comenzar a oscilar alrededor de esta posición de equilibrio y por tanto ya no tenemos en cuenta el peso del bloque cuando ese sistema está fuera del equilibrio. En la figura B, entonces vemos las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando el sistema está fuera del equilibrio. Aquí actúa una fuerza elástica que está dirigida hacia arriba porque el resorte se estiró con respecto a esta posición y además también actúa una fuerza amortiguadora que también está dirigida hacia arriba y que es contraria
a la velocidad del bloque, que en este caso estaría dirigida hacia abajo. Teniendo en cuenta este sistema de referencia, vamos a tomar cualquier desplazamiento hacia arriba de esta posición de equilibrio como positivo y cualquier desplazamiento que esté dirigido hacia abajo de esta posición como negativo. De acuerdo con esto, entonces la fuerza elástica que ejerce el resorte sobre el bloque va a ser el producto de la constante de elasticidad por la elongación de ese resorte. Como esta X viene siendo una cantidad negativa porque está dirigida hacia abajo, le adicionamos un signo menos para que toda esta cantidad nos dé una cantidad positiva, pues esa fuerza elástica está dirigida hacia arriba. Ahora la fuerza amortiguadora es el producto de la constante de amortiguamiento por la velocidad del bloque. Como la velocidad está dirigida hacia abajo, es una cantidad negativa, acrecentamos un signo menos para que toda esta cantidad sea positiva, pues esa fuerza amortiguadora está dirigida hacia arriba. Entonces esa sumatoria de fuerzas nos queda menos K por X menos B por X punto, que es la velocidad del bloque, y eso es igual al producto de la masa por la aceleración del bloque. Pasando estos términos al otro lado a sumar y dividiendo toda la ecuación entre la masa, llegamos a esta última ecuación donde hemos sustituido B sobre M por 2 gamma y K sobre M por omega sub 0 al cuadrado. Gamma se conoce como el coeficiente de amortiguamiento y tiene unidades de la constante de amortiguamiento en unidad de masa. En el sistema internacional sus unidades son newton por segundo sobre kilogramo por metro, que esto es 1 sobre segundo o 1 hertz. Y omega sub 0 viene siendo la frecuencia natural de vibración de ese sistema cuando no hay amortiguamiento. Así, la ecuación diferencial de movimiento para un oscilador amortiguado está representada por esa ecuación número 1. Si comparamos esa ecuación con la de un movimiento armónico simple, vemos que aparece un nuevo término que es 2 gamma por X punto. Y esto se debe a que ahora estamos teniendo en cuenta fuerzas amortiguadoras que son directamente proporcionales a la velocidad, que dependen linealmente con la velocidad. Si esas fuerzas amortiguadoras no dependieran linealmente con la velocidad, resolver esta ecuación diferencial número 1 sería mucho más complicado. Por tanto, solamente consideraremos esas fuerzas amortiguadoras que dependen linealmente con la velocidad. Para resolver la ecuación diferencial número 1, planteamos una ecuación auxiliar que se obtiene sustituyendo el x2 puntos por m' al cuadrado, el x punto por m' y el x por m' elevado a la 0, que es 1. Al hacer esta sustitución en la ecuación diferencial 1, llegamos a una ecuación cuadrática donde a, que es el coeficiente que acompaña m' al cuadrado, es 1, b viene siendo 2 gamma y c viene siendo omega sub 0 al cuadrado. Las soluciones entonces de esa ecuación auxiliar van a ser iguales a menos b, que es 2 veces gamma más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4 gamma al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, por c, que es omega sub 0 al cuadrado, todo eso dividido entre 2 veces a, que es 1. Factorizando, dividiendo entre 2, nos queda menos gamma más o menos la raíz de gamma al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Y entonces las soluciones de la ecuación diferencial 1 o las ecuaciones de movimiento para un oscilador amortiguado van a tener la siguiente forma. Van a ser iguales a una cantidad c por la exponencial de m' por t. Dependiendo entonces de cuál sea la naturaleza de esta raíz
cuadrada de gamma cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, vamos a tener diferentes tipos de amortiguamiento. Por ejemplo, cuando el gamma al cuadrado es menor que omega sub 0 al cuadrado, es decir, cuando la magnitud de esa fuerza amortiguadora es pequeña, tendremos un sistema subamortiguado cuya solución o cuya ecuación de movimiento va a estar dada por C por E a la menos gamma t por el coseno de omega t más phi. Y en esta figura vemos cuál es el comportamiento del desplazamiento de ese bloque en ese sistema masa-resorte en función del tiempo. Entonces ese sistema tiene una amplitud que decrece con el tiempo, sin embargo todavía conserva algunas propiedades oscilatorias porque acá aparece esa dependencia con ese término coseno. Cuando gamma al cuadrado es igual a omega sub 0 al cuadrado, el tipo de amortiguamiento es crítico. Para este caso, entonces, el desplazamiento del bloque está representado por esta función, que es una combinación de una función exponencial decreciente con esta otra función que es C1 más C2 por el tiempo. Aquí vemos claramente que el sistema ya ha perdido sus propiedades oscilatorias y dependiendo de cuáles sean las condiciones iniciales de ese sistema, es posible que para un tiempo diferente de cero, ese sistema pase por la posición de equilibrio. Ahora, cuando el gamma al cuadrado es mayor que el omega sub 0 al cuadrado, es decir, cuando la magnitud de esa fuerza amortiguadora es bastante grande, tendremos un sistema sobreamortiguado donde el desplazamiento de ese bloque en el sistema masa-resorte va a estar dado por estas funciones exponenciales decrecientes. Aquí también ese sistema ya ha perdido todas sus propiedades oscilatorias y de nuevo, al igual que para un sistema críticamente amortiguado, es posible que ese sistema pase en algún momento por la posición de equilibrio en un tiempo t diferente de cero.